Bienvenidos a todos y a todas una vez más al canal en un nuevo unboxing de esta cajita que trae una estación gaming de Batman. Es para poner los juegos, los auriculares, mando, y esto es posiblemente todo lo que necesitas en tu PlayStation, Xbox, Nintendo Switch para tenerlo todo bien colocadito, y si tienes poco espacio pues mucho mejor aún y te vendrá de lujo. Vamos a comenzar con el unboxing y vamos a abrirlo con este cuchillito que le habíamos hecho una review también aquí en el canal. Pues si queréis verlo, le dejo arriba en la pestañita. Ahí está, que tiene mucha cinta esto, por aquí y por allá. Parece ser que todo esto es lo que trae dentro de la cajita. Bastante plástico, y vamos a armarlo desde una diferente perspectiva de cámara porque trae bastante material por armar aquí. Y aquí faltaba este. Así que, gente, vamos allá. La taquilla gaming de Batman se compone de 12 piezas de plásticos ABS, contando también con sus 2 puertas y un pequeño cajón tipo joyero. Además, también incluye un destornillador y un libro de instrucciones para facilitar su montaje. Y ahora, mientras vemos cómo montamos la estación, déjame que te cuente algunas curiosidades sobre Batman que quizás no sabías. Para empezar, Batman es uno de los personajes más famosos e icónicos del mundo del cómic, el cine y la cultura popular. Su historia, sus villanos, sus aliados y sus herramientas para combatir el mal han fascinado durante generaciones a sus fans. La primera curiosidad sobre nuestro Caballero Oscuro es que se inspiró en varios personajes de la literatura y el cine. Es una mezcla entre el Zorro, Sherlock Holmes, Drácula y la Sombra. La segunda es que la Batcueva no apareció en los cómics hasta el año 1944. Antes de todo eso, Batman guardaba su Batmóvil y sus herramientas en un granero abandonado o en un hangar oculto. La idea sobre la Batcueva se originó en una serie de películas en el año 1943, donde se mostraba una cueva detrás de un reloj de pared. La tercera es que Batman tiene una ciudad en el mundo real con su mismo nombre. Sí, como lo oye. Y es que se trata de una ciudad turca situada en el sureste del país, cerca de la frontera con Siria. Su nombre proviene del río Batman, que a su vez deriva de la palabra kurda Batman, que significa unidad de medida de petróleo. La cuarta es que Batman ha tenido varios encuentros con personajes de otras editoriales y franquicias. Por ejemplo, en 1964 se publicó una película crossover entre Batman y Superman, llamada World Finest. En 1976 se publicó un cómic crossover entre Batman y Hulk, llamado Batman vs. The Incredible Hulk. Y en 1997 se publicó un cómic crossover entre Batman y Spawn, llamado Batman Spawn War Devil. La quinta es que Batman tiene una galería de villanos muy variada y original, pero algunos de ellos tienen orígenes muy curiosos. Por ejemplo, el Pingüino se basó en una mascota de una marca de cigarrillos llamada Cool, que era un pingüino con sombrero y un monóculo. El Acertijo se inspiró en un personaje de un cómic de humor llamado The Daffy Duck, que era un loco que dejaba notas con acertijos en sus crímenes. Y Harley Quinn se creó para la serie animada de Batman en 1992, siendo tan popular que luego se incorporó a los cómics. La sexta es que Batman ha tenido varias identidades secretas a lo largo de su historia, además de la de Bruce Wayne. Algunas de las más destacadas son Jean Paul Valley, un monje guerrero que sustituyó a Batman cuando Bane le rompió la espalda; Dick Grayson, el primer Robin, y luego Nightwing, que asumió el manto de Batman cuando Bruce Wayne fue dado por muerto; y Terry McGinnis, el protagonista de la serie animada Batman del futuro, que era un adolescente que se convertiría en el sucesor de un anciano Bruce Wayne. La séptima es que Batman ha tenido varias relaciones amorosas a lo largo de su carrera, algunas de ellas con sus enemigas. No saben nada, pillín, Entre sus parejas más famosas se encuentran Selina Kyle, alias Catwoman, una ladrona profesional que tiene una atracción mutua con Batman; Talia al Ghul, la hija del líder terrorista Ra's al Ghul, que tuvo un hijo con Batman llamado Damian Wayne; y Andrea Beaumont, la protagonista de la película animada Batman, La Máscara del Fantasma, que resultó ser una vengadora enmascarada que buscaba matar a los asesinos de su padre. La taquilla tiene capacidad para colgar 4 mandos de diferentes consolas, un soporte para auriculares y puede guardar hasta 10 juegos dentro de su cajón. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima.